Era el año 1712, y en los oscuros callejones de Londres, donde el ruido de las herraduras sobre las calles empedradas era tan común como el olor a humo de carbón y madera quemada, un niño inglés de apenas 10 años fue vendido como ayudante a una familia de comerciantes. No era un destino excepcional, pues las familias pobres de aquella época muchas veces no tenían opción. Era o pasar hambre o buscarle a sus hijos una vida lejos, con la remota esperanza de que fueran cuidados. Este muchacho, a quien llamaremos William, se encontró, así, en manos de una familia de comerciantes textiles que en poco tiempo le llevaría a la remota y exótica isla de Jamaica. Jamaica era, en aquellos tiempos, una colonia inglesa clave en el comercio del Atlántico. La isla rebosaba de plantaciones de caña de azúcar y ron, y el puerto de Kingston era un hervidero de actividad, recibiendo a diario barcos que traían mercancías y, más tristemente, personas esclavizadas desde las costas de África. Era la Real Compañía de las Indias Occidentales, creada bajo un monopolio otorgado por la corona inglesa, la que controlaba todo el comercio en la región, con una supervisión estricta sobre el lucrativo tráfico de esclavos. En cada barco que llegaba cargado de piezas de ébano, como los tratantes de esclavos desalmadamente llamaban a los hombres, mujeres y niños capturados en África, un agente de la compañía se aseguraba de que nadie más comerciara en el puerto sin su permiso. En este mundo crudo, lleno de tensión y riqueza, de violencia y lujo, William fue introducido, casi sin saber lo que le esperaba. Apenas llegados, los amos de William le asignaron un espacio reducido en una caseta en el puerto y lo destinaron a la tarea que más aborrecía: la carga y descarga de los barcos esclavistas. A pesar de su juventud, pronto se le exigió un trabajo extenuante. Los barcos, negros y siniestros, atracaban en el puerto, y William, junto a otros muchachos, debía ayudar a los trabajadores mayores a abrir las puertas de carga y a descargar aquellas mercancías, mientras los esclavos eran llevados a un recinto de espera, donde se les inspeccionaba como animales, buscando en ellos señales de enfermedades, heridas o resistencia. La vida en el puerto tenía sus peculiaridades. Los comerciantes y agentes de la Real Compañía solían lucir atuendos elaborados y grandes pelucas blancas empolvadas, una moda copiada de la corte de Londres. Muchos vestían chalecos de brocado que apenas soportaban el calor tropical, mientras que los esclavos y los trabajadores llevaban trapos básicos, sin ninguna de las prendas que se consideraban dignas. Sin embargo, no solo la ropa distinguía las clases. Los comerciantes y oficiales pasaban sus días en clubes o tabernas cercanas al puerto, intercambiando noticias y vendiendo acciones de sus barcos en tableros que exhibían los fletes que llegarían en las próximas semanas. La suerte de los niños, como William, era mucho más humilde: una porción mínima de agua y un trozo de pan diario, sin cama y con apenas algún rincón donde guarecerse de las lluvias tropicales. A veces, William miraba hacia el mar y soñaba con navegar, aunque conocía bien las historias terribles de los viajes de esclavos que se contaban en las tabernas del puerto. Los barcos llegaban tras meses de travesía, cargados con aquellas personas que eran arrebatadas de sus hogares y transportadas en condiciones que difícilmente podían soportar. En más de una ocasión, oyó a marineros comentar que los esclavos eran encadenados en fila en la bodega, con espacio apenas para respirar y sin más compañía que sus propios gemidos y lamentos. El hedor era indescriptible, y no era raro que, en pleno viaje, varios prisioneros murieran,
siendo lanzados sin ceremonia al océano. Con el tiempo, William llegó a conocer de cerca las palabras y frases de los marineros, sus supersticiones y las canciones que cantaban para soportar el peso de sus labores. Sabía que, en esos días, los barcos ingleses evitaban navegar cerca de las costas de Hispaniola, donde los piratas a veces atacaban a las embarcaciones para hacerse con el oro, la plata y otras mercancías. Aunque los amos de William aseguraban que los piratas eran criaturas despreciables, el niño no podía dejar de imaginarse cómo sería una vida libre, sin esclavitud y sin trabajo interminable en el puerto. La rutina de William se volvió tan áspera como sus manos, que poco a poco se cubrieron de callos. Aunque su trabajo parecía pesado y sin fin, un cambio inesperado llegó cuando uno de los oficiales de la Real Compañía le ordenó que se encargara de limpiar la oficina del puerto. Era un sitio pequeño, con ventanas altas y techos bajos, decorado solo con mapas y papeles oficiales. William no solo comenzó a escuchar conversaciones en las que jamás había soñado participar, sino que también empezó a aprender a leer los nombres y números en las listas de mercancías, comenzando a entender la dimensión de lo que ocurría a su alrededor. Las palabras en esos papeles eran frías y directas, listas de personas en lugar de objetos. Cada esclavo tenía un precio, y si enfermaban o se resistían, se depreciaban al instante. William no lograba concebir cómo alguien podía evaluar una vida humana de aquella forma. En aquellos documentos también estaba la firma de los grandes comerciantes de Londres, que controlaban todo desde la seguridad de sus mansiones, mientras los hombres y mujeres africanos, encadenados, sufrían. El niño comenzaba a ver el mundo desde una perspectiva diferente, cuestionando aquello que había aprendido hasta entonces, aunque aún con una mezcla de temor y resignación. Así, a los 10 años, William continuó trabajando en aquel puerto infernal, sintiéndose cada vez más solo y atrapado, sin opciones ni sueños. Su vida, como la de muchos otros en el puerto de Jamaica, estaba atada a un sistema que nunca entendería del todo, un sistema brutal que le enseñaba, cada día, la dureza de un mundo dominado por el comercio, la riqueza y el poder de unos pocos sobre la vida y la muerte de tantos otros. Una noche de tormenta, William, agotado por el trabajo y la dura vida en el puerto, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Huiría a las montañas. Se escabulló en la penumbra, siguiendo el débil reflejo de la luna y cruzando caminos fangosos y oscuros hasta adentrarse en la espesura de los bosques jamaicanos. Allí, entre árboles altos y sonidos desconocidos, conoció a un grupo de hombres que vivían como pocos: los bucaneros. Los bucaneros eran hombres sin patria ni ley, muchos de ellos antiguos esclavos fugitivos o marineros que habían desertado. Eran duros, curtidos por el sol y las inclemencias de la isla, y vivían de cazar animales salvajes para comerciar con sus pieles y carnes. Con el tiempo, aprendió que el término bucaneros venía de la palabra bucan, un método indígena para ahumar carne, que ellos utilizaban para conservar la caza. Estos hombres no rendían cuentas a nadie. Sus días eran libres, sin la opresión de las largas jornadas de trabajo y el peso de las normas que William había conocido en el puerto. Al principio, William se limitó a observar, maravillado, la vida despreocupada de aquellos hombres. Los bucaneros cazaban, asaban carne en hogueras y compartían historias y risas sin la presencia de ningún amo o patrón que les diera órdenes. William, con el tiempo, fue ganándose la confianza de aquellos hombres y comenzó a vivir a su manera, aprendiendo a cazar, a sobrevivir en la selva y a disfrutar de la libertad que le ofrecía la vida en las montañas. Pero los bucaneros no eran solo cazadores.
la necesidad y la falta de recursos los empujaron a actividades menos honestas. Comenzaron a hacer incursiones en los barcos mercantes que llegaban al puerto, robando suministros y mercancías para vender en mercados lejanos. William, que había pasado años en el puerto, se convirtió en un miembro valioso para el grupo. Conocía los horarios de los vigilantes, sabía qué barcos estaban menos custodiados y podía moverse por las sombras de los muelles sin ser visto. Al principio, los robos eran modestos: barriles de ron, sacos de azúcar, herramientas y ropas que encontraban en las bodegas. Pero con el tiempo, la ambición creció. A medida que sus incursiones aumentaban en audacia, William y los bucaneros comenzaron a robar en almacenes, luego en hogares y finalmente en iglesias. Aunque sus hurtos iban ganando en cantidad y riesgo, siempre mantenían una regla: nunca hacer daño a nadie. La libertad que William había encontrado con ellos le había enseñado a valorar la vida y a saber que el verdadero poder no residía en la brutalidad, sino en la habilidad de ser escurridizo y audaz. Aquellos días le trajeron una felicidad y una calma que jamás había imaginado. En la montaña, William aprendió a conocer los ciclos de la naturaleza, a reconocer las plantas comestibles y los ríos escondidos, a leer las señales de los animales y a convivir con el silencio de la noche. Sentía que finalmente había encontrado un hogar y una familia, aunque vivieran en los márgenes de la sociedad. Pese a la satisfacción de aquella vida, siempre existía el riesgo de ser descubiertos. Los comerciantes, alarmados por la serie de robos, comenzaron a aumentar la vigilancia en los puertos y almacenes. Los bucaneros, sabiendo que la persecución se volvía cada vez más intensa, se hicieron aún más cautelosos. William, consciente de que sus conocimientos del puerto eran vitales para el grupo, planificaba cada incursión al detalle, utilizando su ingenio para burlar a los guardias y desaparecer antes del amanecer. Con cada aventura, William crecía en destreza y confianza, y aunque sabía que su vida como bucanero podría terminar en cualquier momento, prefería arriesgarse a vivir de nuevo bajo el yugo de un amo. Era una noche sin luna, ideal para moverse sigilosamente, y William, junto a sus compañeros bucaneros, avanzaba en silencio hacia la finca de un poderoso terrateniente que almacenaba suministros de caña y barriles de ron. Los bucaneros habían preparado la incursión al detalle. Entraron por el costado menos vigilado, deslizándose por las sombras, y llegaron hasta el almacén sin ser vistos. William lideraba el pequeño grupo, mientras el líder habitual, un hombre llamado Gideon, vigilaba desde la distancia. De pronto, el inconfundible chasquido de un mosquete rompió el silencio de la noche. Los bucaneros quedaron paralizados al ver a dos de sus compañeros desplomarse al suelo. Entre los árboles, el dueño de la finca había aparecido, enfurecido, con el mosquete aún humeante. Sin darles tiempo a reaccionar, disparó de nuevo, hiriendo a Gideon en el abdomen, quien cayó al suelo con un gemido ahogado. En un abrir y cerrar de ojos, la incursión se había convertido en una emboscada mortal. William, que apenas había presenciado una muerte antes, sintió que el miedo le paralizaba las piernas. Aquel hombre, envuelto en ropas de lujo y con el rostro deformado por la ira, se acercaba sin piedad, con la mirada clavada en el grupo restante. Al ver cómo avanzaba hacia Gideon, con el mosquete recargado y la determinación de acabar con ellos, William comprendió que no tenía alternativa. Si no actuaba, todos morirían. Con el pulso tembloroso, sacó el cuchillo que llevaba siempre atado al cinto y, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el dueño de la finca. Con una fuerza que ni él sabía que poseía, asestó un golpe certero en el pecho del hombre, quien retrocedió, sorprendido,
con la mirada incrédula y la respiración entrecortada. El terrateniente intentó decir algo, pero sus palabras se ahogaron en un espasmo. Finalmente, cayó al suelo, inerte, junto a sus víctimas. El silencio volvió a instalarse en la finca, pero no era el mismo que antes. Era un silencio pesado, impregnado de muerte y miedo. William, con las manos aún manchadas de sangre, miró a sus compañeros restantes, quienes lo observaban con una mezcla de sorpresa y respeto. En ese instante, comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente. Aunque había defendido a sus compañeros, también había cruzado una línea que jamás había imaginado. Había matado a un hombre. Con Gideon herido y el resto del grupo en estado de shock, William asumió el liderazgo improvisado y ordenó la retirada. Los bucaneros, cargando a su líder herido y dejando atrás a sus compañeros caídos, desaparecieron entre los árboles, sin atreverse a mirar atrás. Al llegar a las montañas, el peso de lo que había ocurrido cayó sobre William como una losa. La vida libre que tanto había ansiado ahora estaba teñida de sangre y peligro. Aunque sabía que había actuado por supervivencia, también comprendía que el camino de los bucaneros no siempre sería sencillo y despreocupado. Con la muerte de Gideon y la pérdida de otros compañeros, el grupo de bucaneros quedó sin dirección. Y en medio del luto y la incertidumbre, William se encontró inesperadamente al mando. A sus apenas 11 años, cargaba con la responsabilidad de liderar a hombres mucho mayores que él, algunos de los cuales lo miraban con escepticismo, otros con una mezcla de respeto y desconcierto. Era extraño ver a un niño dar órdenes, pero aquella noche en la finca había demostrado una valentía y sangre fría que no se encontraban fácilmente. A medida que pasaban los meses, William se adaptó a su nueva posición. Sin darse cuenta, comenzó a asumir un papel mucho más sombrío, menos impresionable por la violencia y la desesperación de la vida que llevaban. Los robos se volvieron más osados y frecuentes. Las incursiones a los puertos se sucedían cada vez con menos escrúpulos y más ambición. Para William, el temor que antes había sentido al matar se transformó en una especie de indiferencia. Cada vez que hurtaban y escapaban sin ser capturados, una chispa de satisfacción lo invadía, endureciendo su carácter y llevándolo más lejos del niño inocente que alguna vez fue. Al principio, los bucaneros robaban solo bienes de necesidad, comida, herramientas y ropa. Sin embargo, bajo el liderazgo de William, los objetivos se diversificaron. Comenzaron a buscar objetos de valor, joyas y cualquier cosa que pudieran vender o intercambiar en los mercados clandestinos de las islas. Las iglesias, que en un principio habían sido respetadas, se convirtieron en un blanco más para los bucaneros, quienes aprovechaban la ornamentación rica de los altares y los cofres de las limosnas para llenar sus bolsillos. A veces, William mismo entraba en las iglesias, tomando con sus manos lo que antes había sido sagrado. Esta dureza fue moldeando la reputación de William y de su grupo. Pronto, en las zonas más alejadas de Jamaica, se comenzó a hablar del niño sin corazón, el joven líder de los bucaneros que robaba como si la vida fuera una lucha sin fin. Los rumores decían que nunca reía y que sus ojos eran fríos y calculadores. Algunos lo veían como un espíritu vengativo, una figura de la misma naturaleza que los horrores que los colonos temían encontrar en las islas. William, aunque consciente de lo que la vida le había quitado, abrazaba esa oscuridad con resignación. Ahora, cada robo era una batalla más en su guerra personal contra un mundo que lo había relegado a sobrevivir a cualquier costo. El tiempo y el poder transformaron a William en algo muy distinto al niño que había huido del puerto de Jamaica.
Había perdido por completo cualquier rastro de compasión o escrúpulos, y cada incursión le producía una extraña satisfacción que rozaba el placer. Sus antiguos compañeros bucaneros intentaron frenar su creciente crueldad, recordándole que el objetivo de sus robos no era causar dolor, sino obtener los recursos necesarios para vivir. Pero William no atendía razones. Se había desatado, y aunque su cuerpo seguía siendo el de un muchacho, su mirada contenía una frialdad temible, capaz de dominar a hombres adultos. Con el botín que acumulaban en sus violentos robos, William compró una vieja embarcación que repararon y reforzaron. Su grupo, que al principio solo soñaba con sobrevivir, empezó a aspirar a algo mucho mayor, a tomar el control de las rutas y los puertos costeros más pequeños. Guiados por la despiadada estrategia de William, zarparon por los mares del Caribe, atacando con una brutalidad inusitada y extendiendo su fama de costa a costa. Las aldeas pesqueras temblaban al ver la bandera desgarrada de su barco en el horizonte. Sus incursiones no solo se limitaban al saqueo. El disfrute de William en infligir sufrimiento lo llevó a destruir viviendas, iglesias y hasta cultivos, dejando tras de sí poblaciones desoladas. Con cada victoria, William incrementaba la ferocidad de sus ataques y expandía su tripulación. A medida que sus éxitos se multiplicaban, otros piratas y renegados, atraídos por su reputación de líder implacable, se unieron a su causa. William seleccionaba solo a los más endurecidos, y el menor indicio de debilidad en sus hombres lo hacía eliminarlos sin remordimiento alguno. Pronto su pequeño barco fue reemplazado por un navío mayor, dotado de cañones y velas negras que ondeaban como presagio de muerte. Al entrar en combate, ordenaba a su tripulación no solo saquear, sino también acabar con cualquier resistencia sin piedad. No importaba la bandera que ondeara el barco enemigo. Si era inglés, español o portugués, todos recibían la misma bienvenida feroz. Para William, no existían diferencias entre buques mercantes y poblaciones indefensas. Su única marca distintiva era la destrucción total. Se aseguraba de que todos en la región temieran su nombre, dejando tras de sí un rastro de cadáveres y pueblos ardiendo. Al principio, algunos pensaban que sus ataques eran impulsados por un odio particular contra la autoridad colonial. Sin embargo, William no buscaba ni venganza ni justicia. Su única motivación era el placer macabro que encontraba en el sufrimiento ajeno. Así, a una edad en la que otros niños aún jugaban, William se había convertido en un pirata temido, un joven psicópata que dominaba el mar Caribe con brutalidad sin igual. Para él, el mundo era una presa que debía destruirse y devorarse sin piedad, y cada incursión solo alimentaba su ansia de más. Una noche de luna llena, William y su tripulación divisaron a lo lejos una casa solitaria a orillas de una pequeña bahía. El caserón pertenecía a una familia acomodada de comerciantes portugueses que transportaban especias y telas valiosas a través del Caribe. Los bucaneros habían oído rumores sobre esa familia en el puerto. Se decía que en algún lugar de esa casa había cofres llenos de joyas y monedas de oro, y que el patriarca, un hombre llamado Francisco de Souza, guardaba una colección de reliquias familiares heredadas de generaciones. William bajó de su navío con un grupo de sus hombres, avanzando en la oscuridad hacia la casa. Mientras sus compañeros querían tomar el botín rápidamente y marcharse, William tenía otros planes. Quería causarles tanto sufrimiento como fuera posible. Apenas abrieron la puerta de madera con una patada, los gritos de la familia resonaron por toda la casa. Francisco de Souza, su esposa y sus 3 hijos menores, de entre 8 y 14 años, se encontraban cenando alrededor de una mesa iluminada con velas.
El pánico se apoderó de sus rostros cuando vieron a William y sus hombres irrumpir con armas en mano y miradas llenas de una maldad que nunca habían visto. William ordenó a los bucaneros cerrar todas las ventanas y puertas. Los niños lloraban mientras él rodeaba la mesa, observando a cada miembro de la familia con una sonrisa fría y calculadora. Francisco intentó ofrecerles dinero y rogar por sus vidas, pero William lo ignoró. En cambio, se acercó al hombre, lo tomó del cabello y lo arrojó al suelo. Mirando a su esposa y a los niños, les dijo con una voz calmada y aterradora: «Voy a hacer esto lento, para que lo recuerden». Uno de sus hombres recogió una antorcha y comenzó a incendiar una esquina del comedor. Mientras las llamas comenzaban a consumir la habitación, William ordenó que cada miembro de la familia fuera atado a una silla. Se aseguró de que pudieran ver cómo el fuego se acercaba lentamente, mientras uno de sus hombres registraba la casa en busca de los cofres de monedas y joyas que habían oído mencionar. Cada vez que la señora de Souza o los niños gritaban o intentaban moverse, William se reía y golpeaba la mesa, disfrutando de su miedo. Cuando finalmente encontraron el cofre, lleno de monedas y piedras preciosas, William lo colocó en el centro de la mesa y observó a la familia. No había prisa en sus movimientos. En vez de eso, su placer residía en alargar el sufrimiento de aquellos que tenía frente a él. Los niños suplicaban, con lágrimas que caían por sus mejillas, mientras William les decía que el oro sería útil, pero que su miedo le daba algo aún más valioso. Finalmente, cuando las llamas ya alcanzaban la sala principal y el humo comenzaba a llenar el aire, William ordenó a sus hombres que tomaran el cofre y los objetos de valor y abandonaran la casa, dejando a la familia atada y sin posibilidad de escapar. Los gritos desesperados de la esposa y los hijos llenaron la noche mientras los bucaneros, liderados por William, regresaban al navío con el botín. William se detuvo en la orilla, observando cómo las llamas se apoderaban de la casa, consumiendo a la familia mientras los gritos se volvían cada vez más lejanos y desgarradores. Cuando todo quedó en silencio, se giró hacia sus hombres y con una sonrisa de satisfacción dijo: «Ahora saben qué pasa cuando alguien intenta ocultar su oro de mí». Esa noche, William consolidó su reputación como un pirata despiadado, un joven cuya crueldad no conocía límites y que disfrutaba ver el dolor y el terror que dejaba a su paso.